Martes es 14 de mayo y es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Hoy nos queremos centrar en esa objeción de conciencia, pero en la que pueden realizar los médicos, los profesionales de la salud que tienen esa opción de objetar, de no colaborar en algunos procesos de muerte, y es la libertad para poner sus valores por encima de algunas prácticas médicas. La Constitución reconoce el derecho a esa libertad ideológica, existe ese hecho a la objeción de conciencia y ninguna ley puede obligarte a hacer algo que tengas que rechazar por motivos más profundos. Pues vamos a hablar ya sobre este asunto y sobre muchos otros a lo largo de este ratito que vamos a pasar hasta las 2:30 con José Luis Hornillos, compañero periodista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Anistal, profesor del CEU. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hoy queríamos ahondar un poquito en el tema de la objeción de conciencia. Enseguida os voy a preguntar sobre ello, pero quiero que conozcamos también cómo está la legislación en España. ¿Qué marco legal tenemos para poder objetar en asuntos como estos? Ima Pradas. Pues Raquel, la legislación de la objeción de conciencia en España actualmente no tiene una regulación específica, sino que está relacionada con el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa establecido por la Constitución española de 1978 en su artículo 16. Y exactamente, en el ámbito sanitario es donde se producen más conflictos, porque el cuidado de la salud y lo que afecta a la vida de las personas son cuestiones que continuamente se ven afectadas por el debate ideológico y las creencias de cada persona. Así que es verdad que en una sentencia del Tribunal Constitucional se reconoce este derecho a los sanitarios en la práctica del aborto, de la eutanasia y del suicidio asistido. Gracias, Ima. Pues abrimos mesa. Fernando, José Luis, una situación pues que está recogida en la Constitución, tenemos derecho a ello, pero que en muchas ocasiones, ahora vamos a escuchar ejemplos, no está tan bien vista. Te señalan, te pueden llegar a cuestionar. Efectivamente, yo creo que además en el caso de la objeción de conciencia, ese intento de registrar qué médicos sí, qué médicos no, cuáles cumplen con esa objeción y tenerles controlados. No se sabe muy bien con qué objetivo final, ¿no? Ante qué posibles consecuencias, pero desde luego yo creo que aquí es muy importante definir ese marco legal para que no puedan producirse posteriormente ningún tipo de atropellos en cuanto a ese tipo de libertades, como la libertad de conciencia, que yo creo que es un derecho fundamental. Los legisladores que han sido defensores de regular el aborto o la eutanasia se empezaron a chocar contra un muro, se dieron cuenta de que el sanitario, el médico, el enfermero, por su naturaleza, por su compromiso y por su vocación, no querían participar en estas prácticas que las consideraban contrarias a su código deontológico. A medida que han hecho nuevas regulaciones y nuevas leyes, han intentado forzar a cambiar una situación que hacía prácticamente imposible que se practicase un aborto en la sanidad pública y que acudían a una red de clínicas privadas que hacían un negociazo con la muerte. Ahora, en lugar de señalar hospitales o sanitarios que sí que estaban dispuestos a hacer estas prácticas, que nadie se apuntaba, era imposible ir a un hospital normal de una provincia a practicar un aborto o que estuviesen de acuerdo en la eutanasia, ahora han tratado de cambiar todo ese tipo de legislación para señalar de la forma contraria, es decir, todos estáis obligados a hacer estas prácticas, salvo que te apuntes aquí. Y entonces, dándole la vuelta a la tortilla, te convierten en un señalado. Las asociaciones, colegios de médicos, farmacéuticos, enfermeros, han incidido muchísimo en toda esta regulación, en todo este proceso legislativo para defender este derecho a la objeción de conciencia. ¿No parece realmente mentira que a día de hoy tengamos que pedir permiso para hacer algo que te ampara la Constitución? ¿Qué puedes hacer? Es que, lo decía un poco José Luis, ¿no? Es de propio sentido común que un médico que hace un juramento hipocrático para realizar una profesión muy vocacional se choque de frente contra algo que es contrario a salvar vidas. Si es que no es una cuestión ni siquiera ideológica, es una cuestión puramente de sentido común, de la razón, de que el médico tiene esa vocación para que vivamos más y mejor o con la mayor calidad de vida posible. Y encontrarse con esas leyes y esos recovecos muchas veces que si la ley nacional, la regional, porque la sanidad que está delegada en comunidades autónomas, pero luego que dice la Constitución, y esto es un embrollo jurídico que en cualquier caso atenta contra esa vocación médica, contra esa vocación de curar, de salvar y
en definitiva la apuesta en favor de la vida. Hablabais hace un momento de que se convierte en un señalamiento, de que lo que ocurre es que te apuntas y solo si te apuntas no puedes hacer. Nosotros hemos hablado con una enfermera que nos ha contado su caso, nos ha contado su historia. A ella la obligaron a inscribirse en ese registro de objetores de conciencia porque se negó a realizar algunas prácticas médicas por sus propias convicciones. Ella denuncia ese señalamiento y sobre todo tiene miedo por el mal uso que se puede hacer de esa lista. Se estaba creando el registro de objetores de conciencia y que se ponía a disposición toda la documentación para que rellenásemos de forma obligatoria la gente que fuéramos objetores de conciencia, rellenarlo para que se tramitase. Estoy estudiando ese máster, bueno, no lo tengo que finalizar porque me queda el trabajo fin de máster. Y hemos estudiado la ley, hemos estudiado la eutanasia y hemos estudiado la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia está avalada por el artículo 16 de la Constitución Española, de la libertad ideológica. Y además, en el Código Deontológico de la enfermera, en el artículo 22 concretamente, también lo pone, que la enfermera tiene la libertad de objeción de conciencia para ejercer su ejercicio profesional. Son registros, en mi opinión, para señalar a la gente, porque realmente si lo que necesitan las administraciones es personas que les ayuden a cumplir este derecho a morir, que al final es eso, ¿no? Pues que creen un registro de quién quiere ayudarles, ¿no? a cumplir con esa ley, ¿no? Me parece más efectivo para una administración que creen un registro de quién quiere colaborar. Tiene toda la razón en lo que dice, ¿no? El registro de quién quiere colaborar o no. Además, se crea una situación de falta de confianza en los sanitarios por parte de los usuarios. Tú confías, cuando vas a un médico en procesos donde está en juego una vida, confías en que ellos te van a ayudar, te van a asesorar correctamente a favor de la vida. Si tú creas una sensación de inseguridad cuando vayas a un hospital de que ellos pueden remar en otra dirección, eso para un usuario, para un paciente, se crea desconfianza. Además, estamos hablando de especialidades que desde su formación están encaminadas a la vida. Un ginecólogo, obstetricia, cuidados paliativos. En su ADN está la lucha por la supervivencia y por la vida. Es muy complicado transformar eso. Es curioso que para aprobar una eutanasia, al final hay un cargo político que es el que da el visto bueno. Cargo público integrado en un servicio sanitario, pero es una persona elegida por el poder público, porque el elegido por los propios sanitarios es incapaz de hacer eso. Estamos de nuevo en una pescadilla que se muerde la cola, decía José Luis, de la cultura de vida. Al final son prácticas para favorecer la cultura de la muerte en la sociedad actual, claro. Yo tengo una anécdota que a mí me resultó muy gráfica, hablando con un médico precisamente de este tema hace algún tiempo, que me decía, además, que yo, por una experiencia personal, porque mi padre estuvo enfermo muchos años y al final falleció, pero con unos cuidados paliativos muy buenos, y la verdad es que fue un ejemplo en ese sentido. Pero el médico me decía, dice, cuando una familia puede llegar al punto de plantearse, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? y la familia no enferma, dice, yo creo que ya está sufriendo, tal. El médico le decía, dice, mira, me voy a salir de la habitación, te voy a dar una almohada y le ahogas. Y cuando le hayas ahogado, yo entro y certifico que tu padre, tu hermano, tu tal ha fallecido, a ver si eres capaz. Hombre, claro, es que planteándolo así, digo, no, pues planteándolo así es lo que me estás pidiendo. Claro. Que haga algo en contra de mi voluntad, de mi formación, seguramente de mi confesión religiosa, etcétera, ¿no? Es que atenta contra todo. Ante esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchos médicos, profesionales sanitarios en general, que se sienten desprotegidos, acuden a una asociación nacional que existe, que está hecha para la defensa del derecho de la objeción de conciencia, y que nos explica, a través de estos testimonios, cuál es el propósito de esta asociación. Si eres médico, enfermera, farmacéutico, celador o administrativo en un hospital o en un centro de salud, es posible que alguna vez te hayas planteado si estabas obligado o no a hacer ciertas cosas. Constantemente se aprueban nuevas leyes que a veces nos afectan muy directamente a todos los profesionales sanitarios
pero ninguna ley puede obligarte a hacer algo que rechaces por motivos profundos. De hecho, nuestra Constitución te reconoce el derecho a la libertad ideológica. Eso incluye que puedas abstenerte de realizar acciones que vayan contra tus convicciones profundas. No es solamente el aborto, la eutanasia o la venta de la píldora poscoital. También puede ser la selección embrionaria, el uso del bebé medicamento, la fecundación in vitro y hasta cualquier tarea implicada en este proceso. Es importante que sepas que tienes este derecho, el derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no consiste en prohibir aquello con lo que no estás de acuerdo, sino en que no te obliguen a ti a hacerlo. No es una objeción egoísta, sino que se hace por responsabilidad, por el cuidado del paciente. Habrás oído hablar de la creación de listas de objetores de conciencia. Es cierto que debemos dejar constancia de nuestra objeción, pero tenemos que asegurarnos que de ello no se deriva ninguna discriminación o desventaja. Estando cada uno por separado, no tenemos fuerza. Por eso nos hemos unido en la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia. Si necesitas ayuda, nosotros te asesoramos, te amparamos en tu derecho a la objeción de conciencia. Pues Eva Martí, farmacéutica, presidenta de esta Asociación Nacional para el Derecho de la Objeción de Conciencia. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia tan estupenda que estoy oyendo. La verdad es que me ha encantado oír también como habéis explicado pues la objeción de conciencia. Bueno, Eva, llevamos un ratito charlando de ello y sobre eso te quería preguntar. Decimos que a pesar de la situación de la libertad, de ese amparo de la Constitución, son muchos los médicos que se sienten coaccionados, presionados. Escuchamos a una enfermera hace unos minutos que incluso teme que pueden hacerse con esas listas en las que aparecen sus nombres. Sí. ¿Cómo valoráis esta situación y quiénes son los perfiles de las personas que llegan a vuestra asociación y cuáles son esos casos que os llevan, Eva? Los casos que nos llegan son sobre todo sanitarios, muchas enfermeras, médicos jóvenes que tienen a lo mejor contratos un poco precarios, ¿no? Y entonces se sienten muy mal porque no pueden realizar actos que les están obligando a hacer. Entonces nosotros sobre todo les acogemos, les ayudamos jurídicamente, les acompañamos, no le hacemos sentir solo. Yo creo que ANDOC, si no me equivoco, es la única entidad en Europa que está dedicada a la defensa del derecho a la objeción de conciencia. Entonces yo os animo a todos, habéis puesto el vídeo de nuestro 20 aniversario, que lo hicimos con motivo pues para celebrar, ¿no? Ya llevamos 20 años trabajando y por supuesto animaros a todos los sanitarios que tenéis pues esas inquietudes que os están obligando pues a lo mejor veladamente a realizar actos que es que no podemos hacer, ¿no? Va en contra de nuestras convicciones más profundas. Entonces, habéis explicado muy bien que estamos amparados por el artículo 16 de la Constitución. Nosotros tenemos experiencia. Luis Melgarejo, farmacéutico sevillano, que además también sale en el vídeo. Bueno, nosotros ganamos una sentencia después de muchos años al Tribunal Constitucional en el 2015, en el que se reconoce la objeción de conciencia del farmacéutico a no vender la píldora poscoital. O sea, es un triunfo. Con esto lo que quiero es animaros a todos. Que hay que luchar, que hay que pelear, que estamos amparados jurídicamente, pero es cierto que ahora en la sociedad pues hay una corriente, pues la corriente de la cultura de la muerte, ¿no? Claro. Y hay una corriente pues como que parece que no quieren respetar las libertades y la libertad de conciencia va unida a nuestro ser personal. O sea, yo tengo esa libertad por el hecho de ser persona. A mí la libertad de conciencia no me la dan las leyes, yo ya la tengo. Las leyes lo que tienen que hacer es reconocer esa libertad. Eva, eso me parece muy, muy importante. Dime. Hablamos o se nos viene a la cabeza en primer lugar el tema del aborto, el tema de la eutanasia, pero estamos hablando también, como apuntabas, de la píldora del día después, de la selección de embriones. El abanico es muy grande al que nos enfrentamos. Sí, y en tratamientos ahora mismo pues por cambios de género, o sea, es que cada vez se está abriendo más el abanico de posibilidades donde el sanitario, o sea, el médico, el enfermero, el farmacéutico se siente en una situación que es que va en contra de su vocación. Nuestra vocación es salvar vidas y cuando no podemos salvar vidas, cuidarlas hasta el final. Ahora mismo, has nombrado la eutanasia, o sea, ahora mismo yo soy farmacéutica, hay un arsenal de fármacos, o sea, ahora es muy difícil que una persona se muera de dolor con estos dolores refractarios. O sea, podemos sedar, podemos hacer muchas cosas, podemos cuidar.
que es parte también de nuestra vocación. O sea, cuando una persona se siente cuidada y querida, pues ve a lo mejor las cosas de otra manera. O sea, el que es digno, la muerte no es digna, eso es una tontería que estamos oyendo por todos sitios. O sea, lo que es digno es la persona es la que tiene que morir con dignidad, ¿no? Eva. Y una dignidad, dime. No sé si tenéis vosotros conocimiento de algunas de las personas que hayan acudido a vuestra asociación, de dónde han podido acabar esas listas de las que muchos médicos pues se quejan, denuncian. Oye, yo tengo que apuntar aquí mi nombre para que aparezca que yo no me voy a ofrecer a practicar un aborto. ¿Tienen miedo de lo que se pueda hacer con esas listas? No sé si tenéis algún ejemplo de qué ha podido ocurrir con esos nombres plasmados en una lista. Yo por protección de datos no puedo dar datos concretos. Es un tema difícil, porque yo hay veces que pienso, o sea, la objeción de conciencia, que es personal, de alguna manera tiene que salir al exterior. Entonces, si en algún sitio habría que apuntarse, es en los colegios profesionales. Los colegios profesionales es donde nosotros tenemos verdadera seguridad y garantía, ¿no? Porque a lo mejor hay que ordenar un servicio, a lo mejor hace falta saber los médicos o los enfermeros o los yo qué sé, en farmacia hospitalaria, ¿no? Hay que tener unos datos. Pero es que eso se tiene que usar bien. Y es donde tenemos muchísimas dudas, porque sí que es verdad que nos señalan. Y sí que es verdad que muchos profesionales, pues luego en su trabajo, pues les vetan muchos puestos, ¿no? Por el hecho de ser objetores de conciencia. O sea, el tema no nos da ninguna seguridad. Yo pienso, es mi opinión personal, Sí. Por supuesto no es necesario apuntarse en ningún sitio, como explicaba muy bien la enfermera que habéis hecho en la entrevista, pues que se apunten los que quieran realizar estos actos, ¿no? Profesionales. Sería más práctico, de más sentido común. O sea, es un tema, ya te digo, es un tema, no es fácil, porque también pienso que la objeción de conciencia muchas veces no se puede quedar en la esfera privada, tiene que salir fuera. Claro. Y tenemos ahí un conflicto de intereses. Bueno, Eva Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. A vosotros, muchísimas gracias. Es verdad lo que decía Eva, es un plano privado, yo me niego a esto, pero también tengo que hacerlo público, y me ha llamado la atención lo que decía de no, luego esas listas vetan otros puestos de trabajo, ¿no? Claro, es que hay mucha precariedad en estos puestos de trabajo, los puestos médicos, sanitarios, y eso hace que si te estás jugando una renovación o un ascenso, haya mucha gente que tiene temor. También me ha llamado mucho la atención las nuevas modalidades. Si hace 10 años o 15 solo estaba todo muy circunscrito a una serie de prácticas concretas, sobre todo el aborto, como ahora tienen otro tipo de situaciones, como los cambios de sexo. Son cosas a tener en cuenta, porque la legislación también va muy rápida y gracias a estas asociaciones pueden sentirse amparados y defender sus derechos. Sí, ¿no? Y yo creo que en el fondo quizás lo que faltaba por apuntar, referido a esas listas y tal, yo creo que no es algo que esté oculto, la ideologización en determinados sectores como la sanidad, la educación, en la que de alguna manera estas leyes de carácter ideológico que vienen desde las instituciones públicas afectan y yo creo que utilizan determinados sindicatos, determinados colectivos que presionan fuertemente para que este tipo de leyes de conciencia al final se impongan contra, creo yo, desde mi punto de vista, un sentir mayoritario, ¿no?, de lo que es la profesión médica, la profesión de enfermería, etcétera, ¿no? Y es preocupante que esa cadena desde el poder político caiga en cascada a través de esos órganos, desde mi punto de vista, yo creo, ideologizados, que tratan de presionar contra el médico, contra tal, y hemos visto ahora el ejemplo de esta señora que en ningún momento ha hablado de ideologías, de política, de nada, simplemente de realizar honestamente y correctamente su profesión. Es verdad que lo centramos todo al aspecto sanitario, pero ellos también hacían llamamiento, hablan del sector educativo, hablan también de otras funciones públicas, pero bueno, están representados, se pueden sentir defendidos y también es su derecho a no poder y no querer hacerlo.